En este rumbo de la mañana cuando son las 9:55 y vamos a continuar con el comentario de Israel Abreu. Muy buenos días a quienes nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales y por las ondas hercianas de RCC Media, Rumba FM 98.5 para todo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y obviamente para la gente del Cibao que nos escucha a través de la 101.1. Miren, en el día de hoy voy a hablar del conflicto entre Israel e Irán. Todo esto desde el punto de vista de las perspectivas económicas que pueden lamentablemente provocar esta situación en República Dominicana, que es el patio donde vivimos, y obviamente a nivel mundial. Entonces, hay una serie de preguntas que debemos plantearnos en ese sentido. Y la primera es, ¿por qué Irán es tan importante para el mundo? ¿Por qué simplemente, como dice mi compañero Elvin Castillo en el caso de Haití y República Dominicana, por qué simplemente no dinamitar la frontera? O en el caso de Irán, simplemente desaparecerlo si pululan tantos intereses alrededor de Israel, inclusive los nuestros, los de República Dominicana geopolíticamente, giran alrededor de Israel. Pues Israel representa a Occidente en lo que es el cercano, el mediano y el lejano oriente. ¿Por qué? Porque representa nuestra cultura, lo que somos nosotros en términos de libertades sociales, políticas y económicas. Eso es Israel en Oriente, un enclave que representa lo que es Occidente en esa parte del mundo, lo que socialmente somos, lo que económicamente somos y lo que políticamente promovemos desde el punto de vista de las libertades sociales y civiles. Entonces, en ese orden, ¿por qué simplemente no desaparecer a Irán? También, la pregunta que nos hacemos los dominicanos, eso está muy lejos. ¿Por qué eso me puede afectar? Y a esas preguntas, entonces, vamos a darle respuesta en el día de hoy. Entonces, resulta que Irán, por su posición geográfica, resulta geoestratégicamente sumamente importante, pero no para algunos países del mundo, sino para el planeta y sobre todo para los países de Occidente. Por eso, en alguna medida, el mundo, y me voy a referir específicamente a Estados Unidos y a la inmensa mayoría de países de Europa que representan Occidente, le es tan importante evitar un conflicto. Porque si bien es cierto que sus intereses están con Israel, no menos cierto es que le dan la importancia que tiene Irán con todos los problemas y la disidencia que existe entre los intereses que son religiosos, oigan bien, religiosos, entre lo que representa a Israel, que representa a Occidente, y todo Occidente en sentido general. Y entonces aquí pasará a explicar cuál es la importancia geoestratégica desde el punto de vista económico de Irán para el mundo y específicamente entonces para Estados Unidos, China y todos los países de Europa que son quienes tienen intereses alrededor de Irán. ¿Qué pasa en el territorio a orillas de Irán? Entre la convergencia que se da entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Onán, eso ustedes lo pueden escribir en Google, ¿verdad? Estamos hablando del Golfo Pérsico, ¿verdad? Resultan y confluyen esos dos golfos además. Y en ese momento donde confluyen, ese espacio se llama el Golfo de Onán. Entonces, ese golfo, ¿verdad? Que es por donde pulula, oiga bien, por donde transita de manera específica, el 20% del total del petróleo que mueve el planeta. Este petróleo es de origen iraquí, de origen de Kuwait, del Golfo Pérsico, claro, ya lo estoy citando, los países que pululan, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, y otros no menos importantes de la zona, ¿verdad? El petróleo de Irak por ahí circula, el petróleo de Kuwait y el petróleo de Emiratos Árabes Unidos, que representa, oiga bien,
el 20% del total del petróleo que circula en el mundo. Eso desde el punto de vista logístico. Por otro lado, además, oiga bien, el 26% del gas natural que se produce en el mundo circula, ¿verdad?, a través del Golfo Pérsico, del Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué pasa? Que si los iraníes, ¿verdad?, en esta situación de conflicto, porque es un conflicto entre Oriente y Occidente, ¿verdad?, desde el punto de vista religioso, lo que representa Irán, y Israel en ese enclave en Oriente, lo que representa desde el punto de vista de los intereses de Occidente, deciden en el estrecho de Hormuz bloquear el estrecho y limitar el tránsito de todas esas embarcaciones solamente en materia de petróleo y derivados y en materia de gas natural. Eso va a provocar una crisis inmediata. Una crisis que va a afectar todo el planeta. Importante que ustedes sepan, el gas natural, ese 26% que circula a través del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, lo produce Qatar. Y vuelvo y les reitero, representa el 26% que nosotros en ese 26% consumimos también parte de ese petróleo, de ese gas natural también. Entonces, ¿qué pasa? Si los iraníes dicen, bueno, señores, como el viejo cuento aquel, yo me voy a tapar, por aquí no va a cruzar nadie, yo voy a bloquear el estrecho de Hormuz, pues va a resultar que el mundo de manera inmediata, con la sola amenaza de cualquier situación de conflicto bélico entre cualquier otro país que no sea Israel, pues esa posibilidad va a resultar de manera inmediata, porque al margen de que Irán tiene intereses económicos, porque los tienen, entienden la importancia del dinero, resulta que en Medio Oriente priman valores religiosos por encima de los económicos y políticos. Por difícil que a usted le parezca entender eso. Existe la posibilidad que los iraníes entiendan que lo que conviene sea bloquear el estrecho frente a la posibilidad, el estrecho de Hormuz, frente a la posibilidad de un conflicto bélico con cualquier país del mundo y decir, mire, lo vamos a bloquear y vamos a ver qué ustedes van a hacer sin nosotros. Como el viejo cuento aquel. Entonces, esa es gran parte de la importancia que tiene Irán para el mundo. Y ahora la pregunta. En el día de hoy googleé, todavía no pasa nada, todavía en el estrecho de Hormuz no ha pasado nada. Con el solo hecho del conflicto bélico entre Irán y Israel y la importancia geoestratégica desde el punto de vista económico que tiene Irán, ya el petróleo hoy se está cotizando a 89.64 y con perspectivas a la alza, porque recuerden que el petróleo se precompra. El petróleo que va a consumir el mundo en los próximos 3 a 6 meses, ya las empresas distribuidoras tienen que irlo facturando para posteriormente pagarlo, prepagarlo. Entonces, definitivamente, el efecto global desde el punto de vista económico que puede provocar Irán en el orden del suministro de combustible es primordial para el desempeño económico. Sobre todo porque sus principales clientes son todos los países de Europa, Estados Unidos y China, que es la fábrica del mundo. Ahora, ¿cómo eso va a afectar de manera inmediata la economía dominicana, por ejemplo, esta situación? Ya le dije que el petróleo está en 89, 40 y pico, 46. Con tendencia a la alta. El que va a comprar petróleo para los próximos 6 meses tiene que pagarlo casi a $100. ¿Por qué? Por el efecto de la sola visualización de un conflicto armado. Ahora bien, ¿qué va a pasar de manera inmediata? ¿Verdad? Si el petróleo sube. Bueno, pues todos los productos de la canasta básica familiar y de uso inelástico de los ciudadanos van a subir, lo que va a provocar una escalada alcista de la inflación.
¿verdad? Automáticamente aumentan los precios. ¿Y qué pasa cuando aumentan los precios? Que hay inflación. Y los gobiernos tienen que necesariamente aumentar la tasa de política monetaria para controlar esa inflación. Eso es sacarle liquidez a la economía. Y lamentablemente el mundo pasará por situaciones muy difíciles si no se evita un conflicto armado entre Irán e Israel. Adelante, Isidro.